¿Ya? Entonces acá tenemos nosotros las principales clasificaciones, ¿sí? Tenemos acá los 5 grupos de vertebrados: mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios, ¿ya? Y vamos viendo cada uno de ellos, algunas características propias de ellos. En caso de los mamíferos, ¿no? Los mamíferos son animales vertebrados al igual que los anfibios, los reptiles, las aves y los peces, ¿ya? Un ratito. A simple vista se diferencian de otros animales al tener los mamíferos pelos. A diferencia de otras especies, nosotros tenemos pelos en el cuerpo, ¿ya? En la superficie del cuerpo. En la mayoría de las especies de mamíferos, no en todas, las hembras poseen mamas, ¿sí? Ya sabemos para qué, ¿no? Por eso también le dicen mamíferos, porque ahí se le provee de alimento de parte de la madre, ¿sí? Un ratito están ingresando sus compañeros, ¿ya? Seguimos. Poseen mamas por las que sale la leche con el que se alimentan a sus crías. Cierto que todas las especies poseen glándulas mamarias, ¿ya? Y que todos las alimentan a sus recién nacidos con la leche que se genera en estas glándulas. Sin embargo, hay especies que no tienen mamas. Por supuesto, existen muchas otras diferencias internas entre los mamíferos y otros vertebrados. Pero eso nos ayuda, no mucho, digamos, para distinguirnos a simple vista. Un ratito están ingresando sus compañeros. ¿Ya? Los mamíferos descienden de los reptiles. No aparentan parecerse mucho porque los mamíferos surgieron hace unos 195 millones de años. ¿Ya? Aunque es posible que las dos ramas se hayan separado mucho antes que eso, porque no eran los mismos reptiles de los que descienden los reptiles del presente. En aquel entonces los reptiles dominaban el mundo y los mamíferos que existían no eran más grandes que las pequeñas musarañas. Claro, esos eran los primeros mamíferos. ¿Y por qué las musarañas? Porque eran especies que podían vivir bajo tierra. Ustedes saben que en el caso de los reptiles, la extinción de los reptiles se produjo hace 75 millones de años aproximadamente. Y la tierra comenzó a enfriarse. Y el problema, ¿y por qué se murieron los reptiles? ¿Por qué? Porque son especies de sangre fría, hasta ahora son especies de sangre fría. En cambio, las nuevas especies evolucionaron a los mamíferos, que se les conoce como animales de sangre caliente. O sea, tienen la capacidad de, en base a lo que comes, tú producir tu calor corporal. A diferencia de los animales de sangre fría que no pueden hacer eso. Ellos comen ya para reparar tejidos, más no para producir calor corporal. Por eso es que mayormente los reptiles y las especies que son de sangre fría necesitan vivir en ambientes cálidos para poder calentar su organismo. Profe, ¿Sí? Dime. ¿usted no descarta la posibilidad de que existieron los dinosaurios? No, al contrario, sí existen, sí existieron, mejor dicho, los dinosaurios. Sí existieron, o sea, por si acaso, no es una idea, no es una teoría de que existieron y existen restos. Si alguno de ustedes algún día van al Museo de Historia Natural, van a ver los restos fosilizados de dinosaurios que se han encontrado. O sea, no es que agarra a alguien y se lo inventó, o sea, sí existieron. Y se destruyeron también en base, hay teorías también, ¿no? Sobre el caso del meteorito que ingresó a la Tierra y generó una capa enorme que impidió que los rayos solares ingresen y calienten la Tierra. Por ende, entramos a una era glacial y las especies que eran reptiles mayormente murieron porque no pudieron calentar sus cuerpos. Entonces, y también desapareció la alimentación. O sea, toda la vegetación comenzó a desaparecer, entonces estas especies no tenían de qué alimentarse. Entonces, por eso se extinguieron. ¿Ok? Estamos hablando de 75 millones de años. En cambio, los humanos solamente tenemos 3 millones de años de antigüedad. O sea, somos una especie muy joven. Y algunos, como la pregunta que hizo hace un rato Reina, ¿y las otras especies por qué no evolucionan? Claro, de repente no es su tiempo de evolución o de repente están en proceso de evolución. Ahora, no vamos a pensar que una evolución quiere decir que todos tienen que hablar. ¿Ok? De repente su evolución es de otra manera, de acuerdo a sus necesidades. En el caso de los humanos, por ejemplo, si te das cuenta, frente a otros animales, la especie humana es una especie muy frágil físicamente, no sé si se han dado cuenta. Nosotros no tenemos la protección o la piel tan gruesa como lo tienen los reptiles.
¿sí? Entonces, por ese motivo, nosotros, la evolución se orientó hacia la parte de la inteligencia. Claro, no tenemos protección de manera externa, como en el caso de la piel que tienen los reptiles, pero sí, al desarrollar inteligencia, extrajimos la piel de otros animales para protegernos. O sea, la evolución, por si acaso, la evolución se está dando, pero de acuerdo a la necesidad de cada especie. En nuestro caso, era desarrollar la capacidad del cerebro, la inteligencia. Mientras que en otras especies, de repente, reducen su tamaño o aumenta su tamaño, ¿no? Algunas otras características, y no necesariamente tiene que ser, todas las evoluciones tienen que terminar ¿cómo se llama? En el cerebro, o que hablen, por si acaso. ¿Ya? Porque a veces vean. Dime. Algo que me quedé pensando que usted dijo, de que Ujú. era que de alguna u otra manera, en la teoría que usted mencionó hace ratito, cuando estaba explicando, de que de alguna u otra manera el humano consumió, o más dicho, más dicho, el animal que evolucionó humano, consumió carne cocida. Y yo me Ujú. pregunto cómo si el fuego fue descubierto, o el fuego fue descubierto muchos años después. O podría ser de que algún animal se encendió con, con desastres naturales que pasan algunas veces y el humano pudo comer carne de eso. Pero a Claro, eso mucha suerte debe tener. claro, son teorías. Son teorías en las cuales, por eso te digo, yo te recomiendo, y ahí en el video de Carl Sagan se explica muy bien, o sea, el hombre no quiere decir que él de frente dijo, ya, acá está mi fósforo, acá está mi encendedor, ya vamos a comer carne cocida, o acá está mi cocina. No, todo lo que ocurrió en ese entonces era producto de un accidente, de una situación que no era pensada. Por ejemplo, si alguna vez, por ejemplo, y ustedes conocen, ¿no? Que agarra siempre hay tormentas y caen los rayos, y ¿qué hace? Se queman los bosques, se queman los árboles, y ¿qué pasa si le cae un animal? Entonces, lo que dice Carl Sagan es que primero se produjo el fuego producto de los rayos, se prendió, ¿no? Un bosque, y en ello murieron muchos animales quemados, pero producto de ello, las especies desde entonces, los humanos desde entonces, pudieron probar esa carne chamuscada y se dieron cuenta de que era blando, era agradable, tenía un gusto diferente a la carne cruda, ¿ya? Aparte que la carne cruda no hacía daño, porque agarra, era una carne, si te das cuenta, la carne cruda es muy fibrosa y no es digerible. Entonces, por eso es que los humanos no éramos caníbales, por si acaso, sino éramos especies mayormente que consumíamos frutas. ¿Ya? Entonces, y cuando se comenzó a comer esa carne, entonces el humano comenzó a pensar, ¿no? ¿Cómo hacer para que, ¿cómo se llama?, tengamos el fuego y podamos convertirlo, esta carne cruda, en cocida y hacerlo más agradable. Hasta que por accidente, producto de que comenzaron ellos a hacer sus armas para cazar los animales con piedras talladas, producto de ello, ellos se cortaron la mano, y se dieron cuenta que eso permite, la roca pulida podría servir como un cuchillo y podría cortar y matar a los animales. Pero también en ese proceso de ir limando la roca y formar sus armas de piedra, también en ese momento se generaban chispas. Y ellos comenzaron a relacionar chispas con el fuego que vieron alguna vez, y que ¿cómo se llama?, generó la carne cocida. Entonces comenzaron a pensar de que friccionando la piedra podían ellos producir fuego. Y así lo hicieron. Y así es como se descubrió el fuego. ¿Ya? Primero por accidente, y después ya porque ellos fueron descubriendo y fueron pensando en que podían hacerlo ellos de manera artificial, ya no natural, como el caso de las tormentas. Muy bien, seguimos. Actualmente un promedio de 4.500 a 5.000 especies, ¿ya? ¿Cómo se llama? De mamíferos. Y acá tenemos algunas especies acá. De acá pueden extraer varios ejemplos, ¿no? Las ardillas, ballenas. Las ballenas también, muchos estudiantes piensan que las ballenas son peces, ya son mamíferos. Ya, profesor, las ballenas, ¿tendrán branquias o tendrán pulmones? ¿Usted qué dice? Pulmones. Pulmones, pulmones. Pulmones. O sea, no quiere decir que la ballena va a estar todo el día metida en el agua. Claro, tiene un pulmón enorme. Puede soportar más tiempo que nosotros en el agua, sí, pero tiene pulmones y ellos respiran el oxígeno gaseoso que nosotros respiramos. En cambio, los peces tienen branquias, en la cual extraen el oxígeno del agua, ¿sí? Hay que tener eso muy en cuenta,
¿ok? Y ahí tenemos toda una gama de especies. Luego, hay un videito ahí, pero eso va a demorar, eso lo pueden ver. Acá tenemos, mira, toda la gama de mamíferos, ¿ya? Mayormente es característica de ellos. Cuerpo bilateral, ¿ya? Tienen pelos, la mayoría tienen pelos, ¿ya? Tienen pelos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Son las especies más evolucionadas y mejor adaptadas en el mundo. Tiene la mayor variedad de especies, ¿ya? De mamíferos, ¿ya? Seguimos. Vamos a los peces, digo a las aves, ¿ya? Esta sección, estudiar las aves, a estos animales los distinguimos fácilmente porque son los que tienen plumas. A diferencia de la mayoría de especies que tienen pelos, estos tienen plumas. Se piensa que las aves son la evolución del reptil. Antes de pasar al mamífero, del reptil pasaron a las aves, ¿ya? Y existe, ¿cómo se llama? Restos de especies de reptiles con plumas, ¿ya? Entonces agarra, se piensa que en algún momento hubo ese pase, ¿no? De reptiles a las aves, ¿ya? Porque se tiene, ¿cómo se llama? Hay restos de reptiles que volaban, ¿sí? Entonces, se piensa que evolucionaron de los reptiles primero en aves, ¿ok? En realidad son las plumas en las que se basan los científicos para decidir si un animal es un ave o no. Si tiene plumas, es un ave. Si no tiene plumas, entonces no es un ave. Solo las aves tienen plumas y todas las especies de aves tienen plumas, incluido, por ejemplo, el pingüino, ¿es un ave o es un mamífero? Mamífero creo que es. Los pingüinos. Ave. Es un ave. Es un ave. Por si acaso, que no vuela, sí. No todas las aves vuelan. Entonces agarra, eso es importante que tengamos en cuenta. Los pingüinos son aves, no son mamíferos. ¿Ok? Ya. Al igual que los reptiles, anfibios, mamíferos y peces, las aves son animales vertebrados. Simplemente quieren decir que tienen esqueleto con vértebras. En diferencia de otros animales como los insectos, las esponjas, bueno, que los invertebrados, ¿no? De hecho que hay una diferencia. ¿Ya? Las aves, mira, como lo que decía hace un momento, las aves descienden de los reptiles. Hace unos 200 millones de años las escamas se desarrollaron en plumas. ¿Ok? O sea, los reptiles evolucionaron. A ver, ya hay algunos alumnos que están ingresando. Ya, a ver, estamos sobre la hora. Chicos, esta sesión, por favor, los que no han hecho su resumen, por favor, pueden entrar a este link también, que está un poquito más claro. Pueden entrar y extraer la información. El día que nos toca la clase de recuperación, ahí vamos a hacer el elabora. ¿Y cuáles son las preguntas del elabora? A ver, les muestro. Para que ya nos orientemos hacia ello. ¿Cuáles son las preguntas del elabora que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestro resumen, ¿no? Les muestro ahorita. Y esto está en el CIEWEC por si acaso. A ver, primero, clasificación y características. ¿Cómo se clasifican los vertebrados? Lo conocemos. Peces, reptiles, anfibios, aves y mamíferos. Ahí está la primera pregunta. Y las características, cada uno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las aves tienen plumas, pueden volar, ¿no? ¿Y por qué vuelan? Porque tienen los huesos huecos y porque agarra también tienen ¿cómo se llama? Tiene también acumulan oxígeno en su cuerpo, por eso su cuerpo es más liviano, ¿ok? Y así, características de cada uno, puntuales, ¿sí? Luego, ¿cuáles son las causas de la extinción de los animales vertebrados? Eso ya lo tienen ustedes en una infografía que le han extraído información. ¿A qué se debe la extinción de las especies? ¿Qué animales se están extinguiendo en el Perú? También tienen una información. ¿Y cómo se podría evitar? Eso podemos nosotros indagar, cómo se puede evitar la extinción. Esto ya por si acaso está en el CIEWEC. ¿Qué vas a hacer? Revisa la información para que el día que nos toca retro, que es el día miércoles, tengamos la información suficiente para contestar esa pregunta. Si yo veo que el día miércoles voy a volver a pedir los resúmenes a los mismos alumnos que tienen C, porque no han hecho, les voy a volver a pedir su resumen. Y si no lo tienen, ya se quedan con esa C, ¿ya? Entonces les pido, por favor, tener en cuenta eso, ¿ya? Y el día miércoles, si seguimos con eso de que nadie tiene resumen,
lo hacemos el trabajo individual, no va a ser grupal. Porque si no, los alumnos que van a pasar, los que no hacen nada, se van a colgar de aquellos alumnos que han hecho sus resúmenes. Así que, por favor, para el día miércoles, sus resúmenes de los trabajos que estamos haciendo. ¿Ok, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? El día miércoles tenemos clase de recuperación a la hora de retro. Miércoles 11:30. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Muy bien. A ver, voy a tomar... Profesor, Dime. hacerlo en un por aparte, ¿no? Porque todavía no se hace el PPT grupal, ¿no? No, todavía no, porque no hemos formado grupos. Habríamos formado grupos siempre y cuando ya todos tengamos los resúmenes, pero no hay nadie, o bueno, pocos tienen su resumen, entonces no voy a agrupar chicos que no tienen ni una idea de lo que los resúmenes, juntarlo con los chicos que sí tienen, ¿y qué van a hacer? Se van a colgar y no van a hacer nada, y se van a ganar sus notas facilito. Eso no es posible. Así que el día miércoles, yo a los mismos estudiantes que les he preguntado, que tienen C ahorita, no tienen resúmenes, se quedan con otro C más. Y hago trabajo individual, ya no grupal. ¿Por qué? Porque va a tener nota el que sí hizo su resumen y el que no, se quedará sin nota. Así que chicos, ya saben, hagan sus resúmenes. Dime. ¿Esta semana van a haber retros? Porque envié a la mamá coordinadora un mensaje que no iban a haber retros. Sí, para los demás cursos no hay retro, pero para mí sí, porque te digo que tengo que recuperar, ¿sí? La clase que se perdió. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, en mi caso solamente, ¿por qué? Porque yo tengo que recuperar la clase que no pude realizar el día viernes. ¿Sí? Ok, chicos, eso es todo por ahora. Cuídense bastante, que Dios lo bendiga. Nos vemos. Profesor, ¿puedo hablar con usted? A ver, ¿quién me está hablando? Yo, profesor Yanitza. Ya, hija, rapidito, porque ya me están esperando los chicos de tercero. A ver, chicos, nos retiramos, cuídense. Me quedo con Yanisha. Ya. Profesor, Ya. A ver, rapidito, chicos, rapidito, nos retiramos. Profesor, una pregunta. Resumen de que los vertebrados, profesor, ¿no? Sí, de los vertebrados y sobre todo la información que me permita contestar esas preguntas que están en el Elabora. ¿Sí? Ya, profesor, gracias. Hasta luego. Ya. A ver, Profesor, rapidito. profesor, todos ingresamos a retro, ¿no? Todos miércoles. ingresan a retro, todos ingresan a retro. Ya, Ya. gracias, profe. Ya. A ver, hija, rápido. A ver, Ariana, nos retiramos. Alessandro Mini, nos retiramos para conversar con Yanisha, rapidito. Profesor, ¿cómo se llama? Yo le quería decir que a mí en su curso nada más me falta hacer el quiz ese el que usted dejó, pero yo entré ese día y no podía hacerlo. ¿Y sabes por qué no podías hacer? Porque pude. ya se pasó la fecha. Tú lo has hecho a destiempo No, ya. no, profesor, yo lo entré el mismo día que usted dijo. O sea, Ya, ese ¿y por día, qué no me dijiste? porque fue el miércoles y después ya no tuvimos clase con usted. Ya. El día de retro me haces acuerdo para activarlo de nuevo para que lo resuelva. ¿Está claro? Me haces Sí, acuerdo, profesor. ¿ya? Ya, Ok, profesor. ya, no hay problema. Nos Gracias. vemos, hija. Chao. Cuídate.